Listo. Hoy día haremos la clase de fisiología de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula muy especial porque en ella se producen hormonas que van a encargarse de regular el metabolismo de nuestro organismo. Para esto es bueno manejar lo que serían las características anatómicas para ver las características fisiológicas. El contenido temático de la clase, una pequeña introducción, haremos el eje tiroideo, hormonas tiroideas, mecanismos de producción, estructura y actividad y alteraciones metabólicas y conclusiones finales y la referencia bibliográfica. Entonces, anatómicamente, la glándula tiroides es una glándula bilobulada que pesa más o menos entre 20 y 25 gramos y que está situada delante de la tráquea y que sus lóbulos laterales pueden llegar a medir incluso hasta 3 a 4 centímetros, en promedio 3.5 centímetros de largo, y están conectados entre sí por un istmo, ¿no? Un istmo. Estos son los lóbulos derecho e izquierdo y que tienen comunicantes o vínculos anatómicos o relaciones anatómicas. Por ejemplo, las relaciones superficiales están en función a tres músculos cervicales: la fascia pretraqueal y el músculo, básicamente el esternocleidomastoideo que se encuentra acá. Ahora, mediales, la laringe, la tráquea, y detrás de ellas la faringe y el esófago. Y posteriormente, hacia la región posterior, tenemos las glándulas las glándulas paratiroides, la fascia prevertebral y el contenido de la vaina carotídea. Además, algo que caracteriza a la tiroides como toda glándula es su irrigación. Está irrigada por la arteria tiroidea superior y la tiroidea inferior. Y van a drenar estas arterias a venas o la vena tiroidea superior, a la media, que en conjunto van a drenar hacia la vena yugular interna. Ahora, las venas tiroideas inferiores van a drenar básicamente hacia la vena brachiocefálica o innominada. Ahí está la diferencia entre ambas. Y el flujo sanguíneo que llega a estas glándulas tiroides es un flujo sanguíneo rápido, más o menos va a una velocidad de hasta 6 mililitros por minuto por gramo de peso de tejido. Entonces, esa es la característica importante, pero también la otra característica es el hecho de que tiene un drenaje linfático que básicamente está regulada por los ganglios paratraqueales y los cervicales inferiores profundos. ¿Cuál es la estructura macroscópica de las glándulas tiroideas? Esa es la que hemos caracterizado. ¿Y cuál es la microscópica? Recordar que la unidad estructural de las glándulas va a ser básicamente la presencia de unos folículos que contienen coloide y están revestidos interiormente por una capa de células epiteliales que van a producir dos hormonas importantes, la T3 y la T4, o sea, la triiodotironina y la tiroglobulina, y la tiroxina y la tiroglobulina en la interfase coloide, que lo vamos a ver más adelante. El desarrollo embriológico, el origen básicamente ocurre desde el engrosamiento de la pared ventral de la faringe de esbozo primitivo, caudal a la región del primer arco braquial, y este proceso se conoce como especificación y que ocurre más o menos en el embrión de 5 semanas. Sin embargo, a las 4 semanas ya tenemos unas zonas que se conocen como las bolsas faringias en relación a los arcos faringios y al corazón. Hay un primordio tiroideo que comienza a invadir y expandirse hacia el mesénquima circundante, lo que va a formar un brote y migra desde el piso faringio hacia la ubicación definitiva, que es la porción medial anterior del cuello en la séptima semana del desarrollo. Entonces, donde alcanza ubicación definitiva, séptima semana. Donde empieza a esbozarse, la cuarta semana. Y en la semana 10 a 12, básicamente hay un periodo de diferenciación funcional de estas estructuras que les dije, que son unidades estructurales, que son las células foliculares.
y comienza la expresión de proteínas necesarias para la síntesis de hormonas tiroideas que las vamos a ver. Además, hay un conjunto de proteínas importantísimas como el transportador yodo-sodio, la pendrina, la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea, que son proteínas de actividad enzimática, y los receptores de TSH, que son proteínas transmembrana, y las oxidasas tiroideas, que son también proteínas con actividad enzimática. Entonces, el sistema tiroideo va a estar integrado por el hipotálamo, la glándula tiroides y las hormonas tiroideas que trascienden sistémicamente a nivel del metabolismo, a nivel del crecimiento y desarrollo, a nivel de la disposición de aquellas hormonas y neurotransmisores que van a determinar una disposición de glucosa en sanguínea y que por lo tanto van a disponer de la posibilidad de responder a las necesidades metabólicas del organismo. Por ejemplo, el incremento de las catecolaminas, específicamente como la adrenalina y noradrenalina, que van a generar efectos en la respuesta metabólica. Ahora, el eje tiroideo. ¿De qué está constituido el eje tiroideo? Hay una zona en el hipotálamo que vimos en la clase pasada, que se conoce como el núcleo paraventricular, en el cual se encuentran un conjunto de hormonas que van a estar vinculadas a otras hormonas de otros núcleos neuronales y que además a otras neuronas de núcleos neuronales del tronco encefálico y del encéfalo. Por ejemplo, hay núcleos que regulan neuronales que regulan la temperatura. Por ejemplo, en el sistema nervioso de ingreso de las catecolaminas y que van a tener axones de comunicación con los somas neuronales de estas neuronas que están en el núcleo paraventricular que van a regular el eje tiroideo. Y además también van a emitir axones que van hacia la zona de los botones terminales y del telodendrón. Entonces, estas hormonas o estas moléculas mensajeras que regulan la actividad de estas neuronas también van a ser reguladas por otras neuronas que van a regular lo que sería el estado energético, como por ejemplo neuronas del núcleo arcuato, que van a tener neuronas, por ejemplo, como aquellas hormonas liberadoras corticotropas que van a regular a nivel somático a las neuronas del núcleo paraventricular. Y así otro conjunto de neuronas. Lo cierto es que después de esa regulación que se da en estas neuronas del eje tiroideo a nivel del hipotálamo, los botones terminales van a llegar hacia la primera red capilar del sistema porta hipoficiario. Y a partir de ese producto final, que no es sino la presencia de hormonas liberadoras tireotrópicas que van a llegar vía sanguíneo hacia las células de la hipófisis para producir la estimulación de las células tirotrópicas y la producción de hormona estimulante tiroides, la cual va a ejercer efectos sobre la glándula tiroides y esta es la que va a producir las hormonas T3 y T4, las que dijimos, la tiroxina y la triiodotironina. El gradiente de concentración de estas hormonas va a regular el eje dependiendo de su actividad a nivel del hipotálamo o a nivel del hipófisis. Generalmente estas regulaciones son inhibitorias a nivel del hipotálamo y a nivel del hipófisis. O sea, la presencia de yodo en el sistema, en nuestro organismo, conjuntamente con la activación de este eje, puede producir T3 y T4. En mayor proporción la glándula produce la T4 y en menor proporción la T3. Sin embargo, la que tiene actividad fisiológica importantísima es la T3 en comparación a la T4. En buena cuenta, lo que podemos decir que la T4 se produce a nivel central en mayor cuantía en comparación a la T3. Y la T3 es la que tiene efecto fisiológico periférico mayor que la T4. La T4 puede convertirse en algún momento como un sistema de reserva y convertirse en T3 reversa. Esta T3 reversa es biológicamente inactiva. Cuando vemos la fisiología, nos vamos a dedicar básicamente a estas dos, a la T4 y a la T3, pero deben de recordar que la T3 reversa también está presente. Entonces, la secreción de las hormonas tiroideas básicamente está regulada, como vimos, por el hipotálamo y la hipófisis,
y la hormona estimulante tiroides, que es la que se produce en las células tirotrópicas a nivel de la adenohipófisis y que van a permitir la liberación de T3 y T4, como ya dijimos. Ahora bien, en estos núcleos, o sea, los núcleos que están importantes en este eje, van a ser dos: el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Es donde a través de este mecanismo que ya explicamos, van a producir la hormona liberadora tirotrópica. Esta hormona liberadora tirotrópica van a estimular células tirótropas a nivel de la adenohipófisis para producir TSH. La TSH estimula la glándula tiroides para producir T3 y T4. El gradiente de concentración de T3 y T4 va a generar mecanismos inhibitorios a los niveles superiores, o sea, al hipotálamo y hacia la hipófisis, en resumida cuenta. Lo que quiero resaltar es que cada uno de estos niveles pueden ser niveles de regulación. Por ejemplo, cuando se presentan catecolaminas que van a tener efectos sobre las células alfa-adrenérgicas o el frío, van a aumentar la liberación y van a disminuir la liberación de TRH, hormona liberadora tirotrópica, cuando hay beta bloqueadores. A nivel de la adenohipófisis también puede ocurrir una regulación cuando, por ejemplo, hay incremento del estradiol o cuando, por ejemplo, hay el factor de liberación de somatotropina o somatotropina relase, disminuye la liberación de TSH. O cuando hay glucocorticoides, disminuye la producción de TSH. Igual, en la glándula, cuando hay, por ejemplo, anticuerpos para los receptores de hormona estimulante de tiroides, aumenta la actividad de la glándula tiroides y va a disminuir la actividad de la glándula tiroides cuando, por ejemplo, hay otras sustancias, como podemos ver, el litio, por ejemplo, puede bloquear esa actividad de la glándula. Ahora, las hormonas tiroideas en específico, la hormona liberadora tirotrópica de la hipófisis anterior va a estimular, dijimos, a los tirótropos. Imaginemos que esta es una célula tirotrópica. La hormona, que es esta, la hormona estimulante tiroides, va a tener receptores específicos en la membrana celular de estos tirótropos y que van a activar una cascada de reacciones reguladas por las proteínas G y que éstas van a activar la fosfolipasa C para producir segundos mensajeros como el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El diacilglicerol va a desencadenar una cascada de proteínas quinasas para ver finalmente la fosforilación de proteínas. Y por otro lado, el incremento de inositol trifosfato va a estimular la liberación de calcio, que finalmente va a estimular la liberación de las vesículas que están cargadas por la hormona estimulante de tiroides y que van a ser liberadas por exocitosis. Esto es otra condición que más o menos pareciera anterior. Este es un tirótropo en la adenohipófisis, pero no solamente se encarga de hacer la liberación de la hormona estimulante de tiroides, sino que al mismo tiempo genera una regulación de la membrana de los iones, ¿no? Tanto de potasio como de sodio-potasio, a través de esta bomba de sodio-potasio, y que va a regular la presencia del calcio y del inositol trifosfato y del diacilglicerol y de esa cascada de proteinoquinasas que dijimos. ¿Qué características presenta la hormona liberadora tirotrópica? Dijimos, presentan dos tipos de receptores, del tipo 1 y del tipo 2, y se distribuyen en forma diferente en todo el cerebro y los tejidos periféricos, pero presentan afinidades de unión indistinguibles de hormona liberadora tirotrópica y análogos. Y ambos, o sea, tanto la hormona liberadora como los análogos, pueden ser estimulados por, la hormona, por los receptores de la hormona tirotrópica. Ahora, ¿qué caracteriza fisiológicamente la hormona liberadora tirotrópica? En realidad, es una molécula pequeñita que está constituida por 3 aminoácidos, por eso es un tripéptido, y que su secreción es a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular en el hipotálamo, y se almacena en la comunicación que hay entre el hipotálamo y la hipófisis, que no es sino la eminencia media, y es transportado vía el sistema porta, como vimos, que para estimular dos tipos celulares. En realidad, en paralelo se estimulan dos tipos celulares. La primera son los tirótrofos y la segunda los lactótrofos.
Y básicamente lo que van a hacer es estimular la síntesis de dos hormonas importantes, la hormona estimulante de tiroides y la prolactina. ¿A nivel de dónde? A nivel de los tireotropos en la hipófisis. En la hipófisis. El efecto entonces sobre los tireotropos con respecto a la hormona estimulante de tiroides es bimodal. Primero, porque aumenta la liberación de TSH almacenado, y segundo, cuando se requiere más TSH, aumenta la síntesis de TSH. Entonces, dos condiciones: aumenta la liberación y aumenta la síntesis de TSH. ¿Qué factores estimulan? Ya dijimos varios: las concentraciones de T3 y T4, en este caso la disminución de T3 y T4 y intraneuronal de T3 estimula la síntesis de TRH. Su secreción es pulsátil y obedece a un ritmo biológico como todas las hormonas. El frío es un estimulante de la hormona. Cuando tenemos frío, necesitamos producir calor, y para producir calor, las hormonas tiroideas ejercen efecto para producir una disposición de glucosa en el torrente sanguíneo, y a partir de eso, facilitar el ingreso con la insulina y la glucosa hacia las células y producir energía. Esta está estimulada también por receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, y también juega papel importante la arginina vasopresina. ¿Qué factores inhiben? Básicamente la conversión intraneuronal de T4 en T3. Les dije al inicio de que lo que se produce en mayor cuantía va a ser la T4 en comparación con la T3, pero la que tiene efecto biológico va a ser la T3. Eso significa de que la T4 va a convertirse en T3 en algún momento para ejercer su efecto fisiológico. ¿Y qué más inhiben la síntesis de TRH? Básicamente bloqueadores alfa-adrenérgicos. Los receptores, no voy a incidir mucho en esto, básicamente para que conozcan. Dijimos que eran de dos tipos, T1 y T2, y que el receptor TRH básicamente va a generar mecanismo a nivel regulatorio de las proteínas, de los carbohidratos y del metabolismo de los lípidos. En buena cuenta, esto es un cuadro resumen de lo que podremos decir de la TRH. ¿Qué hace? Aumenta la síntesis de ARN, a altas concentraciones de T3, genera la proteólisis, por lo tanto, incrementa el ciclo de la urea, afecta al hígado, afecta a los tejidos periféricos, y en el caso de los lípidos afecta también al hígado y a los tejidos periféricos. Lo cierto es que aumenta la velocidad del ciclo de Krebs, y recuerden, para que el ciclo de Krebs se incremente, finalmente eso se va a reflejar en la fosforilación oxidativa, y la fosforilación oxidativa va a derivar en la producción de ATP. El ATP es el que va a ser la gasolina de las células, porque gracias al ATP va a mantenerse la energía. Entonces, hay mecanismos moleculares que no voy a tocar mucho para no complicarles la vida, pero que sí es bueno que lo conozcan. La hormona liberadora tirotrópica también va a ejercer efectos sobre los tirótrofos, como dijimos. Entonces va a haber una relación estrecha para ver que sí se regula por la hormona liberadora tirotrópica la producción de T3 y T4. Como vemos en este gráfico, en el tiempo, cuando hay una concentración al incremento de TRH, hormona liberadora tirotrópica, en paralelo va a haber también un incremento de la producción de T3 y T4. Y al mismo tiempo, si seguimos en el tiempo este ritmo de producción de la TRH, regulada por la TSH, o sea, hormona liberadora tirotrópica, regulada por la hormona estimulante de tiroides, el correlato va a ser paralelo. O sea, la gráfica nos va a demostrar de que los tres elementos o los tres componentes tienen vínculo estrecho y una correlación estrecha. Entonces, ¿qué es la hormona estimulante de tiroides? Es una glicoproteína. A diferencia de la TRH, esta sí es una gran molécula porque está producida por 204 aminoácidos. Pero que a diferencia de la anterior, esta va a tener dos unidades, alfa y beta. Y que cuando se glucosida esta TSH, va a tener una actividad biológica y va a disminuir su tasa de receptor, su tasa de depuración. Sus receptores son receptores como los clásicos receptores, tienen dominios transmembrana y subunidades alfa y beta, que es la diferencia de la anterior. Y acá va a haber también proteínas G, va a haber adenilato ciclasa y fosfolipasa C, va a ser regulado por los anticuerpos estimuladores e inhibitores, y va a haber un conjunto de elementos que regulan esa actividad. Entonces vamos a ver cómo hay factores que lo inhiben y hay factores que lo activan.
¿Qué es lo importante de esta hormona? Que esta hormona se produce obedeciendo a ritmos biológicos, en este caso a ritmo circadiano. Si nosotros vemos este gráfico en el tiempo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, más o menos estamos viendo 12 horas, vamos a ver que, o 24 horas, perdón, vamos a ver de que esta hormona, la TSH, en el tiempo, en sus niveles de concentración en sangre, van a variar. El incremento máximo de TSH va a ser a partir de las primeras horas de la tarde y va a alcanzar su pico máximo más o menos a la medianoche. Y a partir de eso va a ir disminuyendo. Esto tal vez explicaría por qué es necesario unas horas adecuadas de sueño, porque gracias a esas horas adecuadas de sueño, las hormonas empiezan a regular su actividad biológica y esa regulación de su actividad biológica se comparte con el ritmo de secreción y la cantidad de secreción de las hormonas. TSH se produce obedeciendo a ritmos circadianos, con picos máximos. Básicamente lo que hace la TSH es regular la producción de las hormonas tiroideas. Molecularmente, tal vez lo que puede incorporación del yodo para formar la yodotironina, yodos tironinas, específicamente esto se junta una diyodotironina T3 y cuando se juntan dos diyodotironina van a formar la T4. Entonces la materia básica va a ser esta, pero para que la materia básica esté, tiene que estar el yodo presente. El yodo tiene que incorporarse y estar presente. Entonces, la TSH aumenta la actividad lisosómica, aumenta la activación de unas enzimas que se conocen como las dionidasas, que van a conservar la presencia de yodo intratiroideo, porque estas diodinasas lo que van a hacer es desprender yodo de las moléculas, pero también aumentan el metabolismo tiroideo, porque facilitan la captación y oxidación de glucosa. Por lo tanto, cuando se consume glucosa, se consume también oxígeno. Y al consumirse oxígeno se produce productos metabólicos de desecho, como producción de CO2. Entonces, ¿cuál es el metabolismo del yodo? El yodo, chicos, lo que va a hacer es que si nosotros, por ejemplo, ingerimos 500 microgramos de yodo, va a haber ya un pool de almacenamiento de yodo en nuestro organismo, en el líquido extracelular, que más o menos abarca 150 microgramos. Pero también va a haber órganos en donde el yodo está presente, por ejemplo, la glándula tiroides y los tejidos periféricos, como el hígado, por ejemplo. A nivel de la glándula tiroides es la estructura donde en nuestro organismo donde hay mayor cuantía, mayor almacenamiento. En este caso es de aproximadamente 8.000 microgramos. Y cuando ingerimos 500, los 500 pasan al líquido extracelular y hacen un intercambio inicial con la glándula tiroides de 150. ¿Pero para qué? Para seguir manteniéndose el almacenamiento. Esos 150 no se quedan ahí, sino que hay una difusión de 40 microgramos nuevamente al líquido extracelular y 75 microgramos van a ser los que van a formar las hormonas T3 y T4, lo cual va a servir como almacenamiento del yodo, o sea, adosados a la T3 y T4, que abarca más o menos una concentración de 600 microgramos. A partir de estas hormonas, por metabolismo, se van a desprender más o menos 75 microgramos de yodo, que van a pasar al hígado y nuevamente el ciclo se va cumpliendo. Pero hay una vía de desfogue de todo este proceso, que va a ser la vía renal y la vía del tracto gastrointestinal. La vía renal va a hacer que se elimine por la orina aproximadamente 485 microgramos y el restante que se va a eliminar, el de 15 microgramos, va a ser vía gastrointestinal. En buena cuenta, lo que les digo en resumen es que la cantidad de yodo que ingresa hacia el tracto gastrointestinal pasa por un ciclo metabólico del yodo en los diferentes compartimentos y la eliminación de este yodo va a ser vía renal y vía gastrointestinal.
O sea, lo único que se hace es que se desplaza el pool ya presente de yodo en el organismo. Entonces, la cantidad mínima diaria de yodo en los adultos que se debe ingerir es más o menos de 150 microgramos. Y en los niños es de 90 a 120 microgramos. Y en las mujeres gestantes es de 200 microgramos. El asunto es clave entender esto que les estoy diciendo, porque es a partir de eso que cuando ustedes manejen a las madres gestantes, vean la relación que hay entre la madre, el feto y la placenta, para que ese niño o ese embrión o ese feto empiece a tener un desarrollo adecuado, porque en el crecimiento y desarrollo del embrión y del feto hay una necesidad inmensa de energía para la proliferación celular, para la diferenciación orgánica. Entonces, en el proceso de gestación, en esos 9 meses, en esas 40 semanas de gestación, el cambio celular y la disposición energética tiene que ser lo más óptimo posible. Y son estas hormonas, la T3 y T4, en presencia del yodo, que está regulado en la madre, la que va a facilitar esa disposición de energía para que esas células de ese embrión se lleven adecuadamente. Y alguien me dirá, pero doctor, entonces cuando ese proceso no se da, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar alguna alteración en el embrión, en el feto, en su desarrollo? Claro que sí. Puede haber alteraciones que van a afectar a la parte más sensible del desarrollo orgánico, que es el sistema nervioso. Es por eso que salen niños cretinos con retardo mental, que lo vamos a hacer más adelante. Entonces, algo rapidito, entonces la biosíntesis de las hormonas tiroideas, los voy a resumir ya para no estar con las diapositivas. A ver, primero va a haber una captación del yodo. A ver, resumiendo hasta lo que dijimos hasta ahora. T3 y T4 son derivados de un aminoácido, el aminoácido tirosina. La T3 tiene, como su nombre indica, 3 componentes moleculares de yodo y la T4 tiene 4 componentes moleculares de yodo. ¿Sí? Pasos de la producción de la síntesis de hormona tiroidea. Primero, la captación de yodo. Entonces, los iones de yoduro son transportados en forma activa desde el torrente sanguíneo hacia el interior de estas células foliculares que les mencioné, que son las unidades estructurales de la glándula tiroides. Para esto se necesita la presencia de la sodio-potasio ATPasa para hacer ese transporte en correlación. O sea, para transportar yodo se necesita la activación de la sodio-potasio ATPasa. Me dirá alguien, pero doctor, pero si el yodo es yodo, ¿y por qué necesita la bomba sodio-potasio ATPasa? Si es para los iones sodio y potasio, lo que pasa es que hay una relación de syn-por. O sea, simultáneamente se activa esta bomba y se activa la captación del yodo. Hay, al parecer, una proteína que permite esa captación. Y luego que viene la oxidación del yodo. El yodo es rápidamente oxidado a yoduro. Y luego la síntesis de pretiroglobulina, la tirosina que está presente en las células foliculares, es convertida en pretiroglobulina, que contiene aproximadamente 110 residuos de tirosina. Luego la pretiroglobulina se pasa a la luz del folículo tiroideo y el yoduro libre se fija rápidamente a estas moléculas de pretiroglobulina para formar lo que sería la yodopretiroglobulina, que está compuesta por T1 y T2. Entonces ahí ya viene luego el acoplamiento para, a través de las enzimas peroxidasas, convierte el yodopretiroglobulina en yodotiroglobulina para formar T3 y T4. Y luego viene la secreción. Gráficamente creo lo podemos ver acá, ¿no? Acá, este es la síntesis de hormonas tiroideas. Miren cómo acá está presente. Esto es un folículo. Esto que es acá está en un folículo. Y acá estas son las células foliculares. Y acá está el contenido interno. Es como si fuera un tubito formado por células y ahí internamente está la tiroglobulina. Y lo que se ve es eso. Miren, el transporte de yodo, ingresa el yodo, conjuntamente con ese transporte syn-por, se producen las peroxidasas tiroideas conjuntamente con el yodo, va a hacer que se una la tiroglobulina, se forme pretiroglobulina con yodo, 1, 2. Luego cuando se forman este T2 o este T1 se une, pueden formar la T4 o pueden formar la T3. Ya están las etapas. Más o menos esto también es el resumen de lo que ya les dije. Miren, acá está el yodo, la bomba sodio-potasio ATPasa, que está acá simultáneamente y que simultáneamente activa esta bomba sodio-yodo para a través de este transportador ingrese sodio, ingrese yodo,
pero esto se activa simultáneamente con esta bomba. Entonces, cuando llega la hormona estimulante tiroides, une a su receptor, esta unión hormona-receptor activa estas dos cascadas. Al activar estas dos cascadas, el yodo se oxida, y al oxidarse el yodo ingresa por toda la célula, el folículo tiroideo, y pasa a la tiroglobulina. La tiroglobulina, que va a tener ya presencia de una pretiroglobulina, se va a unir a un yodo, por lo tanto va a ser la yodopretiroglobulina. Y luego la yodopretiroglobulina se va a convertir en tiroglobulina iodada, formando lo que sería T3 y T4, que luego, esto es en la sustancia coloide, en la parte interna, que luego formará T3 y T4, los cuales retornan nuevamente a la célula folicular y en algunos casos son metabolizados para nuevamente disponer del yodo intracelular. Y otro grupo es transportada hacia el torrente sanguíneo y de ese modo disponible en el organismo. Ahora, cuando se tiene la captación de yodo, ¿por qué no se puede captar directamente el yodo hacia los células foliculares? Porque internamente la concentración de yodo es altísima. Entonces, para captar yodo del torrente sanguíneo, tiene que haber una fuerza contraria, porque es como que ya está lleno esto de yodo, ya no puede ingresar más yodo. Entonces, ¿qué tiene que haber acá? Una bomba que permite ese ingreso. Y esa bomba tiene una trampa, la trampa también de captar sodio. Entonces, capta sodio y capta yodo en contra de la gradiente de concentración de yodo que está a nivel folicular. Y de ese modo es donde se concentra en mayor cuantía, como vimos en el ciclo del yodo, en estas células foliculares en la glándula tiroides. Bueno, hay receptores, tipo receptores, ya más a nivel molecular. Sí, más a nivel molecular. Y la síntesis y secreción, yodo orgánico, todo lo que ya dijimos más en resumen, los tipos de receptores. Pero lo que me interesa es que son la tiroglobulina, por ejemplo, la que está dentro de la célula. La pretiroglobulina se convierte a nivel de la luz folicular en yodopretiroglobulina. Esta yodopretiroglobulina almacena internamente T1, T2 y esta luego se convierte en yodotiroglobulina, donde ya está como T3 y T4. Características estructurales más para conocer más al detalle. Hay una oxidación. Entonces, para que se libere de la protólisis de la tiroglobulina y secreción de hormonas tiroideas, hay un proceso de pinocitosis intracelular, hay enzimas que metabolizan como enzimas proteolíticas, lisosómicas, se hidroliza la tiroglobulina, se libera T3, T4, monoyodotironina, diodotironina, y estas son las que tienen yodo individual, o 2 yodos, o 3 yodos, o 4 yodos, pero las que son más importantes, las que tienen 3 y 4 yodos, que son liberadas luego al torrente sanguíneo, ¿no? Y la estructura molecular, que también solamente para que lo vean y vean cómo se da. Hay factores que controlan la síntesis y secreción de proteínas tiroideas. Por ejemplo, estimulatorios, la hormona estimulante de tiroides y anticuerpos estimulatorios de los receptores de esta hormona, la hormona estimulante de tiroides. Hay inhibidores también, como los anticuerpos bloqueantes de los receptores de TSH. El exceso de yodo bloquea la producción de hormonas tiroideas y la presencia de litio también. ¿Cuáles son las condiciones que disminuyen la conversión periférica, la vida fetal? La restricción calórica, las enfermedades hepáticas, las enfermedades sistémicas, hipertensión, diabetes, las drogas, los glucocorticoides, el propanolol, el iopodato, la deficiencia de selenio. Las desionidasas son las enzimas que van a quitar el yodo de la T4 y de la T4 para convertirse en T3. Y de la T3 también les quitan yodo para convertir en T2, y de la T2 también les quitan yodo para convertir en T1. Entonces las desionidasas son las que van a disponer de la presencia de T3 cuando se quita el yodo de la T4. La T3 y T4 no circulan rápidamente por el torrente sanguíneo. Estas tienen que ser llevadas por transportadores como la T3 y la T4 a través de 3 tipos de transportadores.
la globulina transportadora de hormonas tiroideas, estas de acá, la albúmina y la prealbúmina. Tanto la T3 como la T4 tiene afinidad para las globulinas transportadoras. Y la albúmina tiene afinidad predominantemente para la T3 y la prealbúmina predominantemente para la T4. Entonces hay una mayor concentración para la globulina transportadora de hormonas tiroideas, tanto para T3 y T4. Y la albúmina se fija fácilmente a la T3. ¿Qué factores modifican las globulinas transportadoras de hormonas tiroideas? Los estrógenos, la gestación, la hepatitis infecciosa aguda y el hipotiroidismo. ¿Qué hacen? Aumentan la concentración de hormonas, de globulina transportadora de hormonas tiroideas. ¿Y qué factores las disminuyen? Los andrógenos, los glucocorticoides, la mala nutrición proteica y el síndrome nefrótico. Lo relevante de acá y que tiene que quedar claro, ¿qué factores la estimulan básicamente la gestación, la disminuyen básicamente la malnutrición. Ustedes tienen que manejar estos dos factores. Una gestante que está malnutrida, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la producción de TBG o globulina transportadora. Al disminuir la producción de globulina transportadora de hormonas tiroideas, va a disminuir el transporte de T3 y T4. Al disminuir el transporte de T3 y T4, disminuye la producción de energía. Por lo tanto, va a caer la capacidad de disponer de energía para las necesidades del embrión o del feto al momento de su desarrollo. Por lo tanto, no se va a llevar a cabo un desarrollo adecuado. La cirrosis hepática van a disminuir. Pacientes o mujeres que hayan tenido antecedentes de hepatitis mal curada, tarde o temprano van a llegar a una cirrosis hepática. Pacientes, mujeres alcohólicas, pueden llegar a una cirrosis hepática. O simplemente el consumo excesivo de medicación puede alterar TGO-TGP a nivel hepático y esto puede conducir a una cirrosis hepática por consumo de fármacos. ¿Y eso qué va a hacer? Disminuye la globulina transportadora de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo también la disminuye. Y hay una autorregulación, hay mecanismos de Borcharkov, no les voy a tampoco complicar con eso. Hay un fenómeno de escape cuando hay una organificación y captación, el efecto de Borcharkov. Y hay una cinética de las iodotironinas en función a su concentración, tanto en estado libre como estado. En resumen, ¿qué les quiero decir acá? A ver, para que no me diga cómo es esta situación. Cuando las hormonas tiroideas T3 y T4 están en exceso, hay mecanismos de regulación fisiológicos para estandarizar esto. Cuando esos mecanismos fisiológicos fallan en su regulación, va a haber patología como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo o el eutiroidismo, pero con alteración fisiológica del efecto de las hormonas. Las hormonas tiroideas tienen sitios y mecanismos de acción y su número básicamente depende del tipo de tejido. Por ejemplo, existen muchos sitios de fijación con la hipófisis, en el hígado, en el riñón, en el corazón, en el músculo esquelético, en los pulmones y en el intestino. Y, por ejemplo, su afinidad por la T4 es 10 veces menor que la T3, por eso que la T3 tiene mayor afinidad y mayor actividad fisiológica. En la inanición se reduce el número de receptores de T3. Por ejemplo, en pacientes mujeres desnutridas que pueden llegar a la inanición, ¿qué va a pasar? Se reduce el receptor de T3 a más de que no se producen ya globulinas transportadoras, no se produce T3. Entonces, si está gestando esta mujer, ¿cómo creen que es el producto? No tiene energía, no hay desarrollo adecuado de órganos, como en la parte más sensible del desarrollo del sistema nervioso, ¿cómo creen ustedes que se desarrolla ese embrión? Entonces, ¿cuáles son los sitios de acción de las hormonas tiroideas? ¿Por qué les dije que la T3 es la que tiene mayor importancia fisiológica? ¿Por qué es la T3? A ver, cuando se producen las hormonas T3 y T4 salen de la glándula tiroides. Estas son transportadas por el torrente sanguíneo por transportadores como la albúmina, la prealbúmina y la globulina transportadora de hormonas tiroideas. Llegan a su célula blanco y al llegar a su célula blanco ingresan las dos, pero la que va a ingresar en mayor cuantía va a ser la 3. Al ingresar la T4 necesariamente tiene que convertirse en T3. ¿Por qué? Porque a nivel nuclear
El receptor específico va a ser solo para la T3. La T4, si en buena cuenta logra ingresar al núcleo, no va a tener actividad fisiológica porque no va a tener el receptor específico. Entonces, una vez que se acople a su receptor específico, se activa la transcripción genética a través de la regulación del ARN mensajero y por lo tanto la síntesis de proteínas, que puede jugar papel importante en el tipo celular en el cual está expresándose. Por ejemplo, en el crecimiento. Por ejemplo, en el desarrollo del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular y a nivel del metabolismo. ¿Eso qué significa? Significa de que estas hormonas ejercen efecto en todos estos niveles, en el crecimiento, en el desarrollo. Entonces, para resumir el asunto, estas hormonas pueden jugar papel, específicamente la T3 puede jugar papel importante en la velocidad del metabolismo, porque aumentan la velocidad del metabolismo basal. Pueden aumentar la producción de calor, porque hay un aumento de producción del calor al aumentar la velocidad del metabolismo basal. Pueden aumentar el metabolismo de carbohidratos y grasas, básicamente, lo cual va a estimular la absorción de glucosa en el intestino. Va a haber una gluconeogénesis hepática, va a haber una lipólisis y glucólisis, y también con el metabolismo de la insulina van a reducir las reacciones anabolizantes que estimulan la insulina. Y en el desarrollo, como les dije, es importante para la división y diferenciación, así como maduración de las células, y específicamente de las células del sistema nervioso y del esqueleto. En el crecimiento, lo que van a hacer es coadyuvar a la, a la acción de la hormona de crecimiento. Y en el sistema cardiovascular aumenta la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y en el sistema nervioso y en el endocrino específicamente aumenta la descomposición del cortisol y la degradación del cortisol, así como de la insulina, potenciando los efectos de los beta-adrenérgicos. Entonces miren cómo finalmente se va a traducir la acción sistémicamente por estas hormonas tiroideas. En el sistema nervioso esto es importantísimo. La T4, esto es en una célula, ¿no? Acá está la membrana celular entre T3 y T4. Miren, la T4 siempre tiene que convertirse en T3 y la T3 activa su receptor y activa toda la cascada de la expresión genética. Igual, acá, miren, la T4 ingresa, la T3 ingresa, pero es la T4 que se convierte con la detionidasa tipo 2 en T3. Se quita un yodo. Acá está con 4 yodos y luego con esta enzima se quita un yodo y se convierte en T3. Y la T3 que no logra ingresar, que no logra activar los genes, se convierte en T2. Y la T4 que no logra convertirse en T3 se convierte en T3 reversa. ¿Se acuerdan que les dije al inicio que había una T3 reversa que fisiológicamente no era activa? Y esto se almacena. Pero una vez que se haga positiva la activación de la T3 con su receptor específico, se producen proteínas que ya les mencioné que pueden ser de diferente tipo y que por lo tanto se generan efectos fisiológicos. En el sistema nervioso el asunto es especial. Ya hay algunos trabajos cuando, por ejemplo, la T3 y T4 llegan vía el sistema capilar, tienen fijadores específicos en las neuronas y en los astrocitos. Se ha visto que en los astrocitos hay una bomba, hay una proteína que facilita la captación de T4 a los astrocitos, pero no ejercen efecto sobre ellos, sino que este T4, a través de la desionidasa tipo 2, se convierte en T3. Y esta T3 es la que va a ingresar a la neurona, y es así donde ejerce efecto. Pero hay otra proteína, la MACT8, que va a ser la que va a facilitar el transporte de T4 y T3 hacia las neuronas, pero es la T3 es la que ejerce efecto. Entonces, moraleja, lo que queda efecto es la T3, ya en un sistema más complejo de regulación en el cerebro, que sí, es cierto, tiene importancia en todo el proceso. Y en resumida cuenta, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Repito, T3 y T4 llegan por el torrente sanguíneo. La T3 es la que ingresa a activar los genes del núcleo de las células periféricas. Se activa la actividad mitocondrial enzimática por el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la glucólisis. Todo eso a nivel mitocondrial. Se activan las enzimas respiratorias, se activan la homosodio potasio teprasa y otras enzimas. Por lo tanto, hay un mayor consumo de oxígeno y aumenta el índice metabólico. También hay aumento de proteínas y hormonas que van a jugar papel importante en ciertos órganos, más que en otros. Hay efectos generales en el organismo a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel renal. A nivel pulmonar, ¿qué hacen? Aumentan la producción de CO2, aumentan la ventilación. A nivel cardíaco, aumentan el gasto cardíaco y a nivel renal
determinan una mayor función, por lo tanto una mayor producción de urea. En el crecimiento y desarrollo, conjuntamente con otras proteínas, va a haber un efecto específicamente a nivel óseo y a nivel del sistema nervioso. Entonces, ya en resumida cuenta, lo que hace es aumenta una tasa metabólica, hay una glicólisis, lipólisis, hay producción de calor, hay estimulación del crecimiento somático, indispensable para el desarrollo del sistema nervioso, y imagínense en el embrión en desarrollo, ¿no? A nivel muscular, a nivel del hígado y a nivel del cerebro también juega papel importante. Efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas, ¿qué hacen en el embrión? Ustedes van a trabajar con mujeres gestantes, pero al margen de que se monitoriza a la mujer gestante, muy poco se monitoriza al embrión en su etapa de desarrollo. Pero deben de tener en claro que en la etapa en desarrollo, a partir de la tercera semana de gestación, el sistema nervioso se está formando, y en las últimas semanas de desarrollo hay un proceso de condicionamiento mejorado de las neuronas que se conoce como el proceso de mielinización. Y la mielina es una sustancia que rodea los axones y que permite que el impulso nervioso se lleve adecuadamente y a una velocidad considerada. Cuando esto disminuye, la estimulación nerviosa es lenta. El desarrollo fetal, el consumo de oxígeno, la producción de calor, la contracción diastólica, aumenta los receptores beta a nivel cardíaco, a nivel muscular, en el tejido adiposo, mantiene el control hipóxico y hipercambio del centro respiratorio a nivel de tronco encefálico. Y en la madre gestante, las hormonas tiroideas incrementan la producción de eritropoyetina para la producción de glóbulos rojos, incrementan el contenido de la 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos para que una vez que los glóbulos rojos o la hemoglobina se fije al oxígeno, tenga disposición de liberar ese oxígeno en el momento adecuado. Estimula la motilidad intestinal, estimula el crecimiento esquelético y reabsorción ósea, estimula el catabolismo proteínico en el músculo esquelético, aumenta la contracción muscular esquelética y estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. Aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática cuando están presentes adecuadamente estas hormonas tiroideas. Aumenta los receptores LDL hepáticos, incrementa la lipólisis, incrementa la tasa de recambio hormonal, favorece el crecimiento de las hormonas. Miren las cosas que hacen. En el feto, ¿qué hace? En el feto, la condición de la TSH es a partir de la 20ª semana para adelante. La estimulación de TSH es a partir de la 20ª semana, y el pico máximo donde alcanza a mayor plenitud es el pico de las 28 semanas. Entonces ya T4 se puede encontrar en las 35-40 semanas en el feto. Y la T3 es indetectable y la T3 reversa es alto. Eso significa que la T4 se ha convertido en T3 periféricamente. Y en el recién nacido, ¿qué encontramos? En el recién nacido encontramos picos altos de TSH, tanto de T3 y de T4, y picos bajos de T3 reversa. Eso significa que la mayor cantidad de T4 se ha convertido en T3. Y en la gestación, sumado a eso, hay un aumento de la depuración de yodo, hay un aumento de la producción de globulina transportadora de hormonas tiroideas, como aumento de T4, T3, y hay una hormona que se produce cuando la placenta está empezando a proliferar a nivel del útero, la gonadotrofina coriónica humana, que va a ser también, va a tener una actividad agonista, o sea, una actividad que coadyuva a la activación de la TSH. Y en el adulto mayor hay una disminución de la secreción y depuración de T4. Miren lo importante que son estas hormonas para el tema de su actividad profesional posteriormente. Un resumen de lo que ya dijimos: T4 se convierte en T3, T3 reversa, y las concentraciones de estas regulan inhibitoriamente a nivel de la tiroides. Las pruebas funcionales de la tiroides. Hay una prueba de captación de yodo que depende de la ingesta de yodo. Hay determinaciones séricas de T4 total, T3 total y T4 libre, y que estas pueden medirse, ¿no? La tiroglobulina también puede medirse con anticuerpos. Hay una prueba de supresión de la T3 que mayor del 50% de captación de yodo, que nos indica más o menos cómo se da, y la prueba de descarga de perclorato para ver los defectos de organificación, y los anticuerpos que pueden ejercer efecto en diferentes estructuras de
de los mecanismos de producción de las hormonas, antitiroglobulina, antiperoxidasas o estimulantes de inhibidores de los receptores de hormonas estimulantes de tiroides. También hay una prueba de estimulación de TRH, o sea, la prueba de estimulación de la hormona liberadora tirotrópica. Alteraciones patológicas, rapidito. Vamos a ver qué cosa se produce cuando hay alteración. Hay una tirotoxicosis en el adulto, hay un hipotiroidismo en el adulto, hay una tiroiditis y tumores que pueden aparecer. Clásicas, tirotoxicosis, enfermedad de Graves-Basedov, el bocio nodular tóxico, el yodo inducido y la hipersecreción de TSH. El hipotiroidismo primario, secundario, terciario, dependiendo del nivel donde actúa la patología, en la glándula, en la hipófisis o en el hipotálamo. Hay hipotiroidismo con bocio, significa agrandamiento de la glándula. Hay un defecto de la biosíntesis hormonal y hay también alteración postquirúrgica o por radiación por algún sometimiento de algún proceso, por ejemplo, neoplásico, que la paciente haya recibido. Hay una tiroiditis, que la más conocida es la tiroiditis de Hashimoto subaguda, o Kervaí o aguda de Rediel. Y hay tumores importantes, tumores muy frecuentes que se ven en nuestra población, sobre todo en mujeres en edad de gestación. Hay tumores benignos como la adenopatía folicular, la papilar, la fetal y la HER2. Y hay malignos como el carcinoma papilar, el carcinoma folicular en estas células foliculares por alteración de metabolismo de estas células y de la expresión genética de estas células foliculares. Hay anaplasia medular. Hay también cambios que se producen como consecuencia de la patología. Cambios anatómicos como agrandamiento, como el bocio, ¿no? O funcionales. El bocio puede ser un bocio difuso, un bocio con presencia de nódulos, bocios nodulares o bocios con agrandamiento difuso. Puede haber un solo nódulo que agranda todo el lóbulo tiroideo, puede ser un bocio uninodular o multinodular. Funcional puede ser un bocio tiroideo, hipotiroideo o hipertiroideo. Ya clínicamente se puede ver en función de la concentración de hormona estimulante de tiroides, por ejemplo, cuando está al aumento y cuando encontramos, por ejemplo, T4 o cuando encontramos el índice de T4 libre, vamos a ver si esto es normal, tenemos un hipotiroidismo subclínico. Y si esto está bajo, un hipotiroidismo. Lo contrario, si TSH está normal, hablamos de un eutiroideo. Si está bajo, y T4 está, y T3 también está bajo, encontramos un hipertiroidismo. Pero si está normal, un hipertiroidismo, subclínico. Ahora, T3 puede ser diagnóstico para hipertiroidismo cuando, por ejemplo, tenemos una T3 tirotoxicosis, sobre todo en ancianos, y se manifiesta con presencia de bocios nodulares. Hay una evaluación de respuesta al tratamiento que nos va a decir cómo está progresando ese tratamiento. En pacientes con tratamiento, básicamente cuando se hace el tratamiento con yodo 131 para decirnos cómo está recidivando el tumor, ¿no? Y hay un diagnóstico de hipertiroidismo en una tiroiditis subaguda, cuando la relación T3-T4 es menor de 20. Entonces, vamos a hablar de la T3, de una tirotoxicosis facticia, cuando T3 está alto, o cuando TSH está suprimida, o cuando T4 está bajo. Ya más o menos tenemos valores. Por ejemplo, en un hipertiroidismo, T4, T3 está alto, y la captación de T3 por resina está alto. Cuando hay un incremento de globulina transportadora, ¿cómo detecto esto? Cuando la captación de T3 por resina está bajo. Cuando hay un hipotiroidismo, cuando hay una disminución de las hormonas. Y cuando hay disminución de la globulina, cuando la captación de T3 por resina está alto. Hay una gamografía de tiroides que permite ver la homogeneidad de la distribución del yodo en la glándula. Para esto se usa el yodo 131, que capta y organifica. Hay un tecnesio que capta y no organifica. Y que nos va a decir también a partir de esto el estudio de los nódulos tiroideos, que puede ser un nódulo caliente, un nódulo tibio, un nódulo frío. Generalmente los tumores en mayor cuantía son nódulos tibios. Y dependiendo del tipo de nódulo frío o caliente se hace el tratamiento. Hay una prevalencia de la enfermedad tiroidea. Frecuentemente el 2% en general es hipotiroidismo. Y el 2 al 17% es un hipotiroidismo subclínico. Hipertiroidismo 0.2%.
Hipertiroidismo subclínico, básicamente 0,1 a 6%. O sea, lo más frecuente es el hipotiroidismo subclínico. Hay un diagnóstico de sospecha de hipotiroidismo cuando se hace la valoración de T4 libre y TSH. Pregunta de examen. Cuando T4 libre está disminuido y TSH está aumentado, hablamos de un hipotiroidismo primario. Cuando hablamos de T4 normal y TSH incrementado, hablamos de un hipotiroidismo subclínico. Cuando hablamos de T4 normal y TSH normal, hablamos de un eutiroideo. Y cuando hablamos de los dos disminuidos, básicamente de un hipotiroidismo secundario por enfermedad o versus enfermedad tiroidea. Cuando T4 libre, a partir de ahora hablamos T4 libre, y vemos que T4 libre está disminuido, hablamos de un hipotiroidismo secundario. Y cuando T4 libre está normal, hablamos de una enfermedad no tiroidea. Y así podemos ir jugando con los factores. Por ejemplo, cuando analizamos TSH y T4 libre, y T4 libre está incrementado y TSH está disminuido, hablamos de un hipertiroidismo. Y por lo tanto vemos la prueba de captación de yodo radioactivo. Y vamos a ver lo que sería cómo se comporta T4 libre o cómo se comporta TSH. Cuando vemos TSH, vamos a ver que el TSH disminuido va a disminuir T3 o T4, T3 libre, o sea, T3 en general, en global, y T3 libre. Si, por ejemplo, encuentro T3 libre aumentado, encuentro un hipertiroidismo. Si encuentro un T3 libre en el borderline, o sea, casi normal o casi disminuido o aumentado, hablamos de un hipertiroidismo subclínico. Por lo tanto, tengo que ver la captación de yodo. Pero cuando hablamos de TSH normal, en esta condición hablamos de un eutiroideo. Características fisiológicas de lo que podría ser un hipertiroidismo y un hipotiroidismo para ir terminando con la clase. El hipotiroidismo, hipo por debajo, hiper por encima. Hipotiroidismo, producción baja de hormonas tiroideas, por lo tanto, no va a haber energía adecuada. Este paciente va a tender a cansarse fácilmente. Como no hay un metabolismo adecuado de las proteínas, de los lípidos, esto va a ir almacenándose, por lo tanto, aumenta de peso el paciente. Como no hay energía ni calor, el paciente se convierte intolerante al frío y por lo tanto la piel va a estar seca, el cabello seco o caída de cabello. La tendencia de su estado psíquico va a ser depresivo, incluso tendiente a la demencia. Como no hay adecuado transporte de impulso nervioso por los axones de las neuronas, pueden llegar a tener calambres o mialgias o alteración a nivel vascular y en el espacio intersticial que va a derivar en un edema o alteración de la frecuencia cardíaca. Como hay una disminución, va a haber una disminución e identificación de la frecuencia cardíaca, lo cual se conoce como bradicardia. La motilidad intestinal disminuye. Por lo tanto, estos pacientes tienden a estar estreñidos, lo cual va a derivar en una constipación. Va a haber alteración y irregularidad menstrual y va a haber infertilidad. Miren, solamente entendiendo qué hacen estas hormonas. Ahora, si las hormonas están incrementadas, ¿qué va a pasar? Este paciente va a tener energía por demás. Por lo tanto, no se va a cansar, disminuye la fatiga. Como va a tener hormonas en gran cantidad, va a metabolizar los lípidos, las proteínas, va a ser una persona delgada. Pero ¿qué más? Como produce energía, si nosotros estamos a 10 grados bajo cero, nevando en el medio, estas personas van a liberar calor y van a estar intolerantes al calor. Ellos van a estar en un polito. Como van a estar tan activos, incluso las manos les va a sudar, hiperhidrosis. Van a estar nerviosos porque el impulso nervioso está en cada momento. No van a poder dormir. Las manos les van a temblar, van a tener mialgias por esa contracción muscular permanente. Hay una disnea, sensación de falta de aire. El corazón va a tener mayor estimulación, va a haber palpitaciones, taquicardia. El metabolismo intestinal, o sea, la motilidad intestinal va a incrementarse. Van a tener hiperdefecación. Y también van a llegar a una irregularidad menstrual y una infertilidad. ¿Qué hace común a ambos? Irregularidad menstrual e infertilidad en una mujer. Eso es lo que hace común a ambos. En lo demás, cada quien con sus características propias a partir de la actividad de las hormonas. Alteraciones entonces histológicas y anatómicas. Esta es una glándula normal, esta es una glándula aumentada de volumen y esta es una glándula disminuida de volumen.
Entonces hablamos, miren cómo son los folículos, acá está la globulina, globulina donde se producen las hormonas. Acá tenemos la luz folicular, la tiroglobulina internamente. Miren cuando disminuye el tamaño, cómo disminuyen las células, cuando aumenta el tamaño, cómo aumentan las células, pero la tiroglobulina disminuye. Entonces hay patologías como el hipotiroidismo, causas principales, falla de la glándula tiroides, falla de la hormona de los receptores, ingesta dietética inadecuada. Y cuando el hipotiroidismo está presente en adultos, se habla de mixedema. Y si está presente al nacimiento, hablamos de cretinismo. Un cretinismo en nuestro país hace algunos años era muy frecuente, sobre todo en las zonas altoandinas y en las zonas de la selva. Principales características: darwinismo, retardo mental. Es reversible con terapia de reemplazo si detecta con screening neonatal. Y eso es labor de ustedes. Eso es labor de ustedes en su etapa profesional. Ahora, terapia de reemplazo. Hay terapia de reemplazo en un hipotiroidismo. Hay terapia sintética, básicamente. T4 sintética, lo que frecuentemente se toma, levotiroxina. Terapia T3 y T4 sintética, Liotrix. Es una mezcla. Y la terapia T3 sintética, la liotironina, que son fármacos que se usan frecuentemente. Ahora, en el mixedema, es una complicación grave del hipotiroidismo. Como no hay energía, se llega a un estado grave. Miren, la presencia de esta paciente con los labios aframbuesados. En dos patologías importantes de eso. En una paciente con coma diabético y una paciente con coma mixedematoso por deficiencia de hormonas tiroideas. Pueden llegar al coma, a una hipoglicemia, a una bradicardia, hipotensión, atonía gastrointestinal, porque no hay, miren cómo está una placa radiográfica frontal. Hay derrame pleural bilateral con obturación de los ángulos costodiafragmáticos. Hay un signo de la silueta donde no se diferencia claramente la silueta cardíaca. Hay áreas de consolidación intraparenquimal con áreas de vidrio de ilustrado, de consolidación a nivel del parénquima pulmonar bilateral, ¿no? Lo cual es la complicación de estos pacientes. Acá tiene que haber tratamiento urgente en estos pacientes, con dosis de 200 a 500 microgramos endovenoso. Y al segundo día, disminución de la dosis a la mitad, también intravascular, y dosis menores hasta que tolere la vía oral la paciente. En el hipertiroidismo hay la tirotoxicosis. La más importante es la enfermedad de Graves-Basedow. Acá vemos qué cosa, una alteración a nivel de los receptores. Un paciente típico con esta enfermedad es que tiene exoftalmos, es como que si los ojos le estuvieran saltando. ¿Qué pasa acá? La hormona estimulante de tiroides es bloqueada por unos anticuerpos. Por lo tanto, va a haber una hiperarchiestimulación. Entonces, acá, ¿qué fármacos se utilizan? Las tionamidas, antitiroideos y isótopo radioactivo y dosis alta de iodo. Las tionamidas más importantes, el propiltiuracilo y el metimazol. El isótopo radioactivo, el iodo 131, y las dosis altas de iodo, el yoduro de potasio. Y hay en la tiroiditis de Hashimoto y enfermedad de Graves-Basedow, que encontramos alteración de los receptores. Listo, chicos, conclusiones ya para el resumen. Despierten, chicas, ya vamos a terminar. Y este es el resumen de la clase. Entonces tenemos las hormonas tiroideas. Son secretadas por la glándula tiroides, formada por folículos llenos de coloide. Estas hormonas tiroideas se sintetizan en donde, gracias a la presión de la bomba de yodo y oxidación de yodo, que va a tener la consecuencia como la síntesis de la tiroglobulina, que contiene tirosina. Luego se organifica la tiroglobulina para formar tirosina más yodo, las hormonas tiroideas, y estas, las más importantes, van a ser T3 y T4, la T4 tiroxina, que se produce en menor cuantía, 93%, la T3, la triodotironina, que se produce en 7%. Además, se liberan a la sangre unidas a proteínas transportadoras que son la albúmina, la prealbúmina o la globulina transportadora de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son reguladas por la hormona estimulante de tiroides producida por la adenipófisis, y esta adenipófisis está regulada por la TRH, la hormona liberadora tirotrópica, que se produce a nivel del hipotálamo. ¿Qué funciones tienen las hormonas tiroideas? Múltiples. Las más importantes: aumenta la transcripción, aumenta la actividad metabólica, promueve el crecimiento, estimula el metabolismo de carbohidratos y lípidos, aumenta la respiración, aumenta la motilidad digestiva y aumenta la actividad del sistema nervioso central. Ahora, las sustancias antitiroideas que se usan frecuentemente a una alta concentración de yoduro inorgánico, el tiosenato y también el propiltiuracilo.
Ahora, ¿qué patologías tenemos frecuentes? Las patologías que se presentan en exceso cuando están estas hormonas, hipertiroidismo. Patologías en escasez, hipotiroidismo. De las más importantes, el hipotiroidismo, dijimos, el cretinismo, es donde debemos tomar en cuenta y cuidado de nuestra labor como asistenciales, sobre todo en obstetricia. La referencia bibliográfica que usamos acá, le repito, yo no entrego diapositivas ni mando diapositivas.